Estimados estudiantes, muy buen día. Quien les habla es el profesor Henry Gario Ares Santos, profesor del colegio INEY 11, conocido también como Gran Mariscal Ramón Castilla La Oroya. En este momento vamos a desarrollar la tercera sesión virtual de la especialidad de mecánica automotriz, para lo cual vamos a ver el tema que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, el tema que se va a desarrollar de momento se denomina protocolos de ingreso y salida al taller automotriz frente al COVID-19. Esto enmarcado en el contexto que estamos viviendo. Entonces, vamos a estar atentos a los siguientes videos. Vamos a ver un video del antes, cómo era antes la atención antes de esta pandemia del coronavirus 19, cómo nos atendían en un taller automotriz. Y ahora vamos a ver qué va a pasar después de esta pandemia, cuál va a ser nuestra atención que vamos a tener. Para lo cual los insto a acompañarme para ver el primer video. Bueno, vamos a compartir. Vamos a ver el primer video. Desde la parte que nos interesa, por si acaso. Sí, se trata de un trabajo en el que te ensucias, pero no lo cambiaría por otro. Es que no solo es arreglar autos, es hacer felices a las personas. Cuando los das felices con los coches recién arreglados, se siente bien padre. Cuando me dijeron que nos íbamos a cambiar, al principio pensé, no, va a estar muy difícil. Es que uno se acostumbra a su espacio. Además, pues aquí ya nos conoce la gente. Dije, ¿a poco nos vamos a ir a Revolución 880? La gente no nos va a ubicar. Pero es que cuando haces un buen trabajo... Entonces, ¿qué hemos identificado en este primer video? Lo que identificamos en este primer video es que la atención que se brindaba, pues se daba sin la necesidad de utilizar equipos de protección, llámese mascarillas, guantes, gafas o una bata desechable, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver un video, vamos a ver el siguiente video, donde nos va a indicar ciertas formas del trabajo, de protección ante el trabajo. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para eso. Adelante. Un espejo y contenedores o materiales adecuados para desechar el equipo cuando nos lo retiremos. A continuación, nos pondremos la bata de protección frente a salpicadura de fluidos biológicos o secreciones. Una vez colocada es el momento de ponerse la protección respiratoria y ocular. Para ello tenemos dos opciones: usar una pantalla facial de protección frente a salpicaduras o bien combinar el uso de mascarilla filtrante y gafas de protección. Es importante recordar que este equipamiento deberá ser de mayor nivel de protección, mascarillas autofiltrantes con partículas FFP3 o media máscara provista con un filtro de partículas P3, en el caso de realizar procedimientos que puedan generar aerosoles, como en alguno de los tratamientos respiratorios, respiración de secreciones, intubación, reanimación cardiopulmonar, etc. Finalmente, nos colocaremos los guantes procurando que cubran y queden por encima de los puños de la bata. Retirada de los EPIs. Una vez finalizada la atención sanitaria y en el momento de retirar los EPIs, deberemos hacerlo con el objetivo de evitar la contaminación de nosotros mismos, otras personas o buen entorno. Por ello retiraremos la equipación en un orden determinado, eliminando en primer lugar los materiales más contaminados. Retiraremos primero la bata y los guantes, de forma
Bueno, antes de ver el procedimiento de cómo retirar la ropa sucia, vamos a hacer un hincapié. Veamos, en la persona, en primer lugar, ¿qué es lo que tiene? Bueno, el señor que acá está de muestra está teniendo sus zapatos de seguridad y sobre estas está también con un pantalón de ropa de trabajo. Sobre su ropa de trabajo es que recién el señor se está protegiendo contra lo que va a ser los virus. Es por eso que el señor se ha puesto lo que es la bata, luego ha proseguido a ponerse lo que es el respirador, las gafas y los guantes. Ahora vamos a ver cómo es el modo correcto al terminar la jornada, al terminar el trabajo, cómo es el modo correcto de uno quitarse estas prendas. Para ello nos quitaremos la bata enrollándola hacia adelante y cuando lleguemos al final la sacaremos junto con los guantes. A continuación haremos una higiene de manos para la cual podemos utilizar una solución hidroalcohólica. Una vez hecho esto, retiraremos los equipos de protección respiratorios y oculares. En el caso de haber usado una pantalla facial, la retiraremos de forma segura de atrás hacia adelante. Y si por el contrario hemos usado gafas y mascarilla filtrante, y laminaremos en primer lugar las gafas de atrás hacia adelante y después la mascarilla también de atrás adelante. Una vez retirados los EPIs, procederemos nuevamente a una correcta higiene de manos. Es importante saber que conforme vayamos retirando los EPIs desechables, estos deben ser depositados en contenedores adecuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios de clase 3. Recordando, cuando hablamos de EPIs, estamos hablando de equipos de protección individual. En algunos casos vamos a ver EPIs que han de ser reutilizables. En este caso, tal cual manda el Ministerio de Salud, que pueden ser las mascarillas. Entonces tenemos que esas mascarillas recoger en un contenedor adecuado para hacer la descontaminación del mismo. Muy bien, a continuación hemos visto cómo ha sido el trabajo que se desempeñaba antes, donde normalmente conversábamos con las personas sin tomar un distanciamiento, atendíamos, limpiábamos los vehículos sin preocupaciones, teníamos bastante libertad para poder movilizarnos y también teníamos bastante comodidad en el aspecto de la respiración y la visión, ¿no? Pero ya en esta oportunidad, una vez que ha sucedido esto de la pandemia, vamos a ver en las diapositivas qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y qué entidades hacia la actualidad están dando ya recomendaciones para sus trabajadores. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver lo que va a ser. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer frente a esto? Respondernos a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que ha cambiado entre lo antes y el ahora al momento de ingresar o salir de un trabajo? Pues que antes andábamos libremente, ¿no? Sin tener algo que nos esté incomodando, ¿no? Por delante, no habían enfermedades, pero que no representaban un contagio masivo y una significatividad de muerte, ¿no? Pues ahora ya no, ahora las cosas han variado. Y lo otro va a ser, ¿por qué se dieron esos cambios? Porque simplemente apareció un nuevo factor en la vida cotidiana, que es el COVID-19. ¿Y ustedes creen que deberá ser tan drástico este cambio? ¿Es necesario utilizar la mascarilla, los guantes, qué tal, cuál, por qué? Entonces vamos a ver. A continuación vamos a ver el tema que vamos a tratar. El tema que se va a tratar a continuación, ¿qué vamos a aprender? Las medidas para el ingreso y salida del trabajo. En este caso, vamos a tratar de ver de forma general
sea el trabajo que sea, cosa de que no lo particularicemos tanto en lo que es un taller mecánico, porque es muy parecido a los demás trabajos en respecto a las medidas que se deben tomar. Y esto para que ustedes puedan hacer un efecto de ser un efecto comunicador, ¿no? Para que ustedes puedan comunicar a la familia, a los hermanos, a los tíos, a los primos, para que ellos también tengan conocimiento de cómo se debe ingresar un trabajo, qué factores se debe tener en cuenta, etcétera. ¿Para qué? Para afrontar el contexto del COVID-19. ¿Para cuándo? En este caso, a partir del levantamiento del estado de emergencia en adelante. No se sabe hasta cuándo. Simplemente hay que tener una idea de que todos estos protocolos va a ser de ahora en adelante, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, hay que ver lo que va a ser la seguridad ante el COVID-19 en los centros laborales. Antes se recuerdan que todas las imágenes, absolutamente todas las imágenes de personas que trabajaban incluso en oficinas, eran personas que no tenían la mascarilla, pues de ahora en adelante ya no va a ser así. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser las razones para implementar las medidas de protección antivirales en los centros laborales? ¿Será para no enfermarnos, como ustedes pueden ver aquí? ¿O no pasa nada, ¿no? Tranquilos, no pasa nada, ¿no? Acá la cosa es imaginativa. Bueno, es cuestión de que cada uno de nosotros lo analicemos. Y para analizar, vamos a entrar a ver los siguientes protocolos. Estos protocolos son actuales, son del mes de abril del 2020. Son de CAPECO y del gremio de construcción e ingeniería. Han sido una de las dos primeras instituciones que han lanzado ya sus protocolos, ¿no? De cómo debería ser. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tomar esas medidas y vamos a contextualizar a nuestro trabajo en un taller automotriz, al contexto del colegio, al contexto de cualquier otro trabajo, y hay que tener en cuenta. Entonces podemos tomar estas muy importantes indicaciones para contextualizar a nuestros centros laborales. Entonces, lo primero, en todo trabajo debe haber el control de ingreso. Lo primero, para detectar la sintomatología, ¿no?, del virus. Entonces, en este caso, vamos a referirnos a lo que va a ser todo el personal, visitas, personas que nos proveen cosas. En el caso de un taller mecánico, por ejemplo, vamos a tener personas que nos van a proveer de aceites, a ver, proveedores de repuestos, etcétera. O cualquier otra persona que acuda a la oficina del taller, a nuestro colegio, a nuestro centro laboral, y lo que tenemos que hacer es un mecanismo de desinfección corporal y de los materiales o productos que nos va llegando. Entonces, en resumen, lo primero, en la puerta de un trabajo que vamos a tener, en la puerta de nuestro taller, en la puerta de nuestro colegio, debe haber un control que permita detectar si hay síntomas del virus o no. ¿Esto de qué forma? Por ejemplo, vamos a ver el aparatito que acá la persona tiene para ver si la persona que está ingresando está con fiebre alta o está normal. Aparte de eso, vamos a tener en cuenta de que todo personal debe estar con lo que va a ser su protector. En este caso, la mascarilla y obviamente el resto, ¿no? Entonces acá tenemos que ver también que el lugar donde nos encontremos debe tener el jabón, el alcohol, los guantes, los lentes, los respiradores, en este caso las botas, los zapatos de seguridad y nuestro tacho de residuos especiales. Muy bien.
Entonces, dentro de este mecanismo de control que les voy diciendo al ingreso de cualquier institución, etcétera, debemos incorporar a los procedimientos habituales de contratación de personal. Bueno, en este caso, nos habla de obras civiles, ¿no? Entonces, como las obras civiles tienen una buena partida económica, ellos pueden adquirir a la compra de productos rápidos para poder saber si su personal cuenta con el test rápido, ¿no? Del COVID, ¿no? Si tiene o no tiene COVID y de esa forma enviarlo a un establecimiento de salud. En nuestro caso, no. El protocolo, por ejemplo, en el colegio nos indica de que nosotros, una vez identificando a una persona que presenta los síntomas, entonces, esta persona se debe hacer un comunicado directamente hacia lo que va a hacer los directivos y a su vez los directivos tienen que hacer el comunicado hacia los centros de salud. Para ese momento, esa persona que ya va a estar identificada, ya no vamos a tener esa saturación de personas, nada de eso. Se supone que cuando ya nos dan el levantamiento de emergencia, nos van a dar en un momento donde ya la tendencia de contagios ya va a estar en disminución y van a ser pocos las personas contagiadas. O sea, va a haber contagiados, sí, durante todo el año, pero el detalle es que ya van a ser pocos, ¿no? Y ya van a tener abasto los centros de salud. Entonces, el protocolo que nos dice nuestro colegio, por ejemplo, estudiante que presenta los síntomas del COVID, hay que hacer la comunicación inmediata a los directivos, estos al puesto de salud, tomar las medidas preventivas de momento para hacer el traslado, etc. Muy bien. ¿Qué más? El uso de las mascarillas. Esto sí. ¿Qué es lo que sucede? El estudiante, la persona que va a trabajar, debe tener la mascarilla durante la totalidad de la jornada laboral. Esto quiere decir durante todo el trabajo. Aparte de eso, hoy esto es obligatorio y es multado si no se usa también en exteriores. Entonces, tanto para cuando estás transitando en la calle o para cuando estás ejerciendo algún trabajo, tienes que usar las mascarillas. Y estos deben cumplir con las especificaciones que nos determina el Ministerio de Salud del MINSA. Aparte de eso, también en la jornada laboral, cuando estamos trabajando dentro de un taller, por ejemplo, debemos mantener el distanciamiento social obligatorio. ¿De cuánto es? De 1 metro, ¿no? Entonces, al ser de 1 metro, tanto el personal que labora en las obras, en los talleres, las personas que van a los colegios, incluso los docentes mismos, ¿no? Que cuando se tienen las reuniones, etcétera, debemos mantener el metro de distancia como mínimo. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de personal de recursos humanos o brigada de recursos humanos, en nuestro caso, por ejemplo, relacionado a la mecánica automotriz, ellos deben velar para que la atención sea rotativa y que ya se generen nuevos horarios de trabajo. Es decir, si antes estábamos acostumbrados a tener 2 jornadas por día, esto quiere decir de que, por ejemplo, turno día y turno noche, claro, respetando las 8 horas de jornada laboral, en este caso ya simplemente se podrían generar hasta 3 turnos. Al generar 3 turnos, ya estaríamos cumpliendo un ciclo de jornadas laborales y ya se estaría trabajando las 24 horas del día. Pero, eso sí, respetando las 8 horas de jornada laboral y las personas van a estar en determinados momentos, van a estar atendiendo, ¿no? Muy bien. El personal sanitario en obra. En este caso, cuando hablamos de personal sanitario, ¿qué personal sanitario tenemos en nuestra institución educativa? Por ejemplo, va a ser el médico o de la posta, ¿no? Ese va a ser el personal que va a estar, ¿no? Bueno, en este caso, lo que nosotros tenemos que ver es nuestro protocolo de evacuación, ¿no?
Este protocolo de evacuación es cuando detectamos a una persona que está enferma, qué es lo que debemos hacer para que los demás no nos contagiemos y para que se atienda de forma calmada y eficaz a la persona que está presentando los síntomas de esta enfermedad para que sea trasladada a un centro de salud, ¿no? Obvio que siempre ya dice por decreto también de que la persona que siente síntomas, el estudiante que siente síntomas de la enfermedad, no debe asistir a la institución educativa, ¿no? También, una de las realidades que también tiene el colegio es que también tenemos madres de familia y también estudiantes que están en proceso de embarazo. Entonces debemos identificar a las personas más vulnerables o que están en riesgo. Entonces, con estas personas se debe redoblar las medidas para que ésta sea contagiada. En este caso, a las personas que pasan, por ejemplo, los docentes que pasan los 55 años de edad en adelante o personas que presentan algunos síntomas, se debe tomar con ellos unas medidas especiales cuando retornemos a clases. Igualito, ¿no? Cuando estamos en un taller, identificar, ¿no? Si tenemos estudiantes que están en proceso de embarazo, por ejemplo, que se presentan, ¿no? Siempre se presentan casos. Entonces se tiene que redoblar esos esfuerzos para que estas personas no logren contraer esta enfermedad. A lo que les decía anteriormente, ¿no? Establecer turnos de trabajo para evitar aglomeraciones. Es lo que les decía, ¿no? Si antes existía solo 2 turnos, día y noche, o solo existía un turno que era día, ahora pues se puede extender. Obvio, estoy hablando de un taller automotriz, en 2 jornadas, en 3 jornadas, de igual forma en cualquier otro trabajo, extender nuestras horas, pero un grupo trabaja en esta hora, otro grupo trabaja en esta hora, otro grupo trabaja en esta hora, y así evitamos aglomeraciones. Y profesor, ¿y qué pasa si es que no cumplimos con las horas y todo eso? Lamentablemente tendremos que abarcar algunos días, ¿no? Por ejemplo, días que pueden ser denominados como sábados o domingos, a días feriados. Cogeremos todos esos días porque lo que debemos hacer es evitar aglomeraciones. También, sea el lugar que sea un colegio, sea un taller mecánico, sea la obra en donde estás trabajando, se debe plantear lo que va a ser la limpieza y desinfección continua. Esto puede ser en el mismo lugar donde estamos desempeñando, en nuestro caso un taller automotriz, en el colegio, etcétera, ¿no? En las oficinas del colegio. Entonces, debemos seguir los procedimientos que ya los organismos sanitarios nos dicen, ¿no? Eh, Mínimo, por ejemplo, hacer la limpieza, ¿no? Una vez a la semana. Entonces, se tiene que programar, ¿no? Los momentos de desinfección. Contar con instalaciones sanitarias acordes para evitar el alto grado de contagio. ¿Qué quiere decir? En nuestro caso, ¿no? ¿Cuáles son las instalaciones sanitarias? Los baños de varones, de mujeres, en un taller automotriz, sus baños deben estar, deben tener, por ejemplo, el alcohol en gel, deben tener el jabón, eh, nosotros mismos debemos asumir, ¿no? Deben tener papel toalla, papel higiénico. Nosotros mismos debemos llevar nuestro papel higiénico al momento de abrir lo que va a ser ya la llave del agua con un papel higiénico, lavarse las manos con jabón, cerrar de igual forma la perilla de la puerta. En la primera clase, por ejemplo, ya les he indicado qué tiempo de duración tiene el COVID en cada uno de los elementos, ¿no? O sea, el cartón, el plástico, el acero, etc. Y por último, ¿no? Estos gremios y estas instituciones nos indican de que los trabajadores deben adquirir, en primer lugar, el compromiso de mantener una actitud prudente. Estudiantes, profesores, padres de familia, debemos mantener una actitud
prudente para evitar exponernos al contagio. Eso quiere decir tomar una distancia, no agruparnos, mantenernos alejados. Esto cuidando a los colegas, a los compañeros, a los docentes de la institución educativa, del taller, de la obra donde estemos desempeñando y eso va a repercutir en las familias de los mismos. Entonces, la pregunta dice, ¿serán correctas las medidas de protección frente al COVID-19 que van saliendo por las instituciones involucradas en el trabajo y la ingeniería? Entonces, ¿tú qué opinas? Ya hemos estado hablando respecto a algunas formas, hemos conocido el COVID de forma general, hemos visto algunas características de forma general y en realidad que ahora estamos bombardeados con la información. Entonces, ¿será correcto o no será correcto? Y si es correcto, ¿por qué? Y si no es correcto, ¿por qué? Ha sido difícil reconocer, identificar estas iniciativas que han tenido los gremios e instituciones de la ingeniería que están planteando en sus obras y nosotros podemos coger eso. ¿Tú qué crees? ¿Para ti ha sido fácil reconocer lo que hemos visto? Sí, no. Como siempre les digo, en cualquier inquietud por parte suya siempre va a ser bien recibida vía WhatsApp para poder contestarles, ¿no? Bueno, para culminar esta sesión vamos a responder la siguiente pregunta, que es la misma que la anterior. Este es el trabajo número 3. Responde, ¿serán correctas las medidas de protección frente al COVID-19 que van saliendo por las instituciones involucradas en el trabajo y la ingeniería? O sea, estas medidas pueden servirnos, aparte de las que hemos visto, que tenemos que desinfectar el vehículo, todo eso en la primera sesión, ¿cierto? Entonces, ¿son correctas? ¿No son correctas? Sí, no, ¿por qué? No me parecen correctas, profesor, porque tal vez yo creo que están exagerando, porque el uso de la ropa de trabajo se va, cuando uno es mecánico, se ensucia, se va a ensuciar, o en nuestro contexto, esa ropa no va a hacer que tengamos la flexibilidad para movernos. No sé, o sea, necesito de que ustedes en adelante puedan darse a conocer, ¿no? Y lo otro es, imagina y dibuja a un mecánico ingresando al taller cumpliendo las consideraciones mencionadas. A ver, ustedes imagínense cómo debemos ingresar a nuestros talleres automotrices. Bueno, muchas gracias por su atención. Siempre un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.